A cómo hacerle mantenimiento de una forma remota. En este caso lo voy a hacer desde mi celular, pero lo podemos hacer también desde otra computadora. Aquí, como ven, está mi celular, aquí está. Y bueno, vamos a darle mantenimiento desde mi celular a la computadora. Esto lo vamos a hacer gracias a una aplicación que podemos encontrar gratis en la web Chrome, web Chrome Store, me parece que así se llama. La podemos encontrar gratis para los dispositivos que cuenten con Google Chrome. Tendremos que irnos, bueno, les va a aparecer una ventanita, algo así, aquí está, algo así en Google Chrome, donde les aparezca tus aplicaciones. Le vamos a dar ahí, vamos a ir a la tienda virtual y bueno, pues nos vamos a descargar una aplicación que se llama Chrome Remote, ¿ok? Que sería esta. Vamos a ponerle Chrome Remote, o si no encuentran la tienda lo pueden poner directamente en el navegador Chrome Remote y se descargan el instalador y lo instalan en su computadora. En el dispositivo nos tendremos que ir a la Play Store y descargar la aplicación también que se llama Chrome Remote o Chrome Desktop Remote. Aquí lo tenemos, la vamos a instalar y lo que tendremos que hacer es abrirla. Al momento de abrirla nos va a pedir que ingresemos con una cuenta. Esta cuenta va a ser de Google. Si no te va a aceptar otra cuenta que no sea de Google, no te va a aceptar Gmail, Hotmail, Outlook, bueno, o otro dominio. Pasando otra vez a la computadora, vamos aquí donde dice agregar a Chrome y se va a agregar, nos va a aparecer un aviso aquí arriba donde diga que si aceptamos agregar la extensión y le vamos a dar que sí. Al momento que se instale la extensión nos va a aparecer aquí arribita, no sé si se alcanza a ver por aquí, bueno, por aquí arribita un icono con este logo. Le vamos a dar ahí, que este sería para configurar la computadora. Nos va a pedir que ingresemos un PIN. Este PIN va a ser para conectarnos desde nuestro dispositivo a la computadora de forma remota. También nos va a pedir que ingresemos un nombre para poder identificar tu computadora, ya sea que quieras conectar dos, una computadora de escritorio y una laptop, como es mi caso. Yo tengo aquí mi laptop y la de mi escritorio, y para identificarlas, pues a la de escritorio le puse PC y a la otra creo que tenía el nombre de lap, pero pues se lo borré. Ya de esta manera configurado, como ven aquí dice online, es que nosotros estamos en línea. Y bueno, pues cabe aclarar que para hacerle un acceso remoto a una computadora debemos estar conectados a alguna red, ya sea Wi-Fi, datos, como quieras. Como ven, yo no estoy conectado a ninguna red Wi-Fi, simplemente estoy con mis datos Movistar, que sería Movistar 4G. Y bueno, pues con mis datos voy a ingresar a la computadora que está aquí y la voy a controlar para poder hacer el mantenimiento pues de una manera remota. En este caso no voy a usar mouse ni nada, voy a usar simplemente pues mi dispositivo. Como ven, aquí está. Y bueno, al momento de ingresar al dispositivo le vamos a dar clic a la computadora que esté en azul, que significa que está conectada, y aquí nos va a pedir el PIN. El PIN debe de ser igual al que nosotros introducimos a la configuración de la computadora, que en mi caso creo que es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a darle en donde dice conectar. De ser erróneo tu código no te va a dejar conectar, pero como ven sí me dejó porque ese era el código. Y bueno, pues aquí simplemente esperamos a que cargue. En la computadora nos va a aparecer un aviso donde diga tu ordenador está siendo compartido. Le podemos dar en donde dice dejar de compartir y el dispositivo que esté conectado se va a desconectar automáticamente. Ok, ya como ven aquí está. Estoy en la computadora. Puedo cambiar de pestaña si yo quiero desde aquí, desde mi teléfono. Simplemente que en mi teléfono, como es una señal 4G, bueno, algo lenta porque no tengo tanta señal, se va a tardar un poquito en ver el cambio. Pero en la computadora se hace automáticamente. Aquí se cambió y aquí ya lo cambió. Podemos hacerle también un zoom para que se vea algo pues mejor, o reducir todo a esto. Y bueno, como en mi caso pues yo estoy conectado a dos pantallas, mi computadora tiene dos pantallas, pues me permite ver estas dos pantallas. Y bueno, pues para hacer el mantenimiento tendremos que irnos al explorador de archivos. Aquí está. Vamos a abrir una carpeta, que sería esta. Vamos a irnos a mi equipo. Y una forma de hacerle el que vaya más rápido, optimizarla, sería irnos al desfragmentador. No, aquí no es. Al desfragmentador de unidades, ¿ok? Para hacer esto vamos a ir a mi equipo, disco local C.
Vamos a darle clic derecho, vamos a irnos donde dice propiedades y vamos a ir al apartado donde dice herramientas. En herramientas vamos a buscar el donde diga optimizar y desfragmentar unidad. Vamos a darle ahí. Y para que esto vaya pues un poquito más rápido nuestra computadora, vamos a seleccionar la unidad C, como ven aquí está, y vamos a darle donde dice optimizar. Este proceso puede tardar de 1 hora a 3 horas, unas 4 horas, dependiendo de cuántos archivos pues cuentes con tu computadora, ¿ok? Así que tengan esto en cuenta, se va a tardar un poquito. Y si lo interrumpes, pues puede que tengas algunas fallas, puede que no, eso va a depender de, pues no lo sé, de tu sistema operativo, como lo tengas. Otra manera de optimizar nuestro sistema es irnos al liberador de espacio o liberar espacio, que sería en la opción esta que aparece aquí abajito. Nos va a aparecer una ventanita en donde diga que se están buscando todos los archivos basura que no necesitamos. Aquí se van a buscar archivos temporales, actualizaciones del sistema que no ocupemos, entre otras cosas, como podría ser archivos residuales de aplicaciones que ya hemos eliminado, entre otras cosas. Ya teniendo esto en cuenta, vamos a cancelar esto porque si no se va a tardar mucho el video. Podemos también desinstalar el software que no ocupemos. Para esto nos vamos a ir al apartado de inicio. Y aquí en el apartado de inicio podemos ir a donde trae la lupa. Y ponemos panel de control. En el dispositivo, para darle el acceso al teclado, vamos a bajar la barra. Y nos va a aparecer un botoncito de mouse y uno de teclado. Le damos al teclado y podemos escribir aquí y se va a ver reflejado en la computadora. Vamos a escribir panel de control y seleccionamos el panel de control. Vamos a darle aquí y nos va a abrir esto, ¿ok? Para desinstalar archivos basura, pues vamos a irnos donde dice, vamos a esperar aquí, desinstalar un programa. Y bueno, podemos preguntarle al usuario que cree qué programas son los que se instalaron o los que instaló antes de que le diera lentitud su sistema, ¿no? Podría ser que haya instalado tal vez el driver Tolkien, ¿no? Que lo haya instalado y que le haya ido lenta desde ese momento que instaló, le haya ido lenta su computadora. Así que para desinstalarlo, pues simplemente le damos el clic derecho y desinstalar. Para darle clic derecho desde el dispositivo, pues simplemente presionamos con los dos dedos así y se da clic derecho, ¿ok? Podemos ir a la pantalla de inicio para que vean esto. Vamos a darle aquí. Esperamos a que cree. Estamos aquí en el escritorio. Con un dedo pues vamos a dar clic izquierdo aquí. Pero con dos dedos damos clic izquierdo. Bueno, clic izquierdo y con un dedo vamos a dar clic derecho. Esperamos a que esto cargue, ya que pues mi computadora, como ven, está bastante lenta. Esperamos a que cargue. Pero bueno, con los dos dedos das clic izquierdo, no, derecho, y con un dedo clic izquierdo. Creo que sí lo dije bien. Y como ven, aquí ya apareció, le damos otra vez dos clics y nos aparece la ventana aquí. Y bueno, para desinstalar el software, como les digo, vamos a ir a panel de control, desinstalar programas y vamos a buscar el programa que le da errores a nuestro usuario. Simplemente le damos el clic derecho y desinstalar el programa. Le vamos a dar clic derecho, desinstalar. Nos va a abrir una ventanita donde diga que si queremos desinstalar completamente ese software, le vamos a dar que sí. Y aquí se empezará el proceso de desinstalación del programa. Le vamos a aceptar y como ven, el programa ya se desinstaló. Este también nos sirve para eliminar pues bastantes virus, ya que hay programas que contienen virus y pues esto hace tu computadora más lenta y más sensible a posibles ataques, que te roben información o por el estilo, ¿ok? Y bueno, pues también de esta manera podremos, les voy a enseñar a cómo hacer un respaldo de información. Simplemente vamos a la carpeta que nuestro usuario quiera pues guardar o hacer un respaldo. Por ejemplo, estos dos archivos, le vamos a dar clic derecho para que sea un poco más fácil hacer el respaldo. Y vamos a tener que tener instalado el software de WinRAR. Vamos a crear un archivo .rar, que sería un archivo comprimido, pero de estos dos archivos que tenemos aquí. Aquí se nos acaba de crear el archivo y bueno, pues lo podemos subir a la nube, que sea un servidor ya sea como Mega o Mediafire, el que más sea de tu agrado. Vamos a regresar a la página web, vamos a ingresar a la URL, no sé, mediafire.com. Vamos a ver si me aparece.
Aquí está. Esta es la página de la nube donde tú puedes guardar archivos simplemente ingresando con tu cuenta de Facebook, de Twitter o de Google. Simplemente le damos aquí donde dice login. Bueno, yo me voy a loguear con mi cuenta que ya tenía creada. Le vamos a dar aquí donde dice login. Y bueno, pues podremos subir el archivo simplemente arrastrándolo hasta la página. Como ven, yo tengo aquí bastantes archivos. Son pues unos respaldos de programas que yo utilizo. Simplemente vamos al escritorio, agarramos el archivo y lo arrastramos hasta el programa, ¿ok? Así, hasta que llegamos a la ventanita de Google Chrome. Vamos a esperar a que cargue esto. Vamos acá. Se abre la página y lo soltamos aquí en la página. Aquí se va a empezar a subir este archivo a la nube. Se hace de una forma comprimida o con punto RAR para ahorrar espacio, ya que un archivo comprimido pesa menos que los archivos originales y son más fáciles de subir a la nube. Bueno, ya se subió el archivo, ya podemos hacer el backup y en cualquier otro momento pues podremos bajar el archivo, y esto pues sería prácticamente todo. En tu dispositivo, para desconectarte, simplemente le das atrás y se desconecta. Ya no tienes el control contra la computadora. Aquí, como ven, está mi dispositivo, ya no estoy conectado. Y bueno, pues eso ha sido todo en cuestión al servicio de mantenimiento para el respaldo y rendimiento, bueno, aumentar el rendimiento de tu computadora.